Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos dado cuenta en nuestra portada de hoy en Perú 21, hay una serie de personajes vinculados a Sendero Luminoso que se encuentran promoviendo una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucionales, valga la redundancia, 9 leyes y 4 decretos supremos que sancionan el delito del terrorismo. De hecho, Alfredo Crespo, quien ha sido abogado de Abimael Guzmán, presentó esta acción que se hace mediante la recolección de firmas. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha aceptado el número suficiente de firmas para admitir a trámite esta acción de inconstitucionalidad. Se superó el número de 5.000 firmas, que es el mínimo, y Perú 21 quiso acceder a la información. ¿Quiénes habían firmado esa solicitud? Creemos en este diario que es información de interés público y sin embargo hemos hecho el pedido ante el jurado, amparados en la ley de transparencia y acceso a la información pública, y se nos ha denegado la información. Surgen una serie de preguntas sobre la legalidad de esta medida. Y para absolver algunas de estas dudas hemos tomado contacto con Andrés Calderón, quien es director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico y conoce el tema de transparencia y acceso a la información pública. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? A ver, ¿hay asidero legal para que el Jurado Nacional nos deniegue este pedido de acceso a la información pública? No, yo considero, como se han señalado en esta nota de portada de Perú 21, que el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado una actitud incomprensible al interpretar de manera poco tanto la ley de transparencia como la ley de protección de datos personales y creer que algo tan elemental como puede ser y tan propio del ejercicio de un derecho político que puede ser el presentar unas firmas para apoyar una acción de inconstitucionalidad pueda ser considerado como algo sujeto a algún tipo de secreto, ¿no? O sea, creo que no tiene sentido. Creo que esta es información de acceso al público y que para empezar la discusión no debería haberse restringido el acceso a una solicitud en virtud de la ley de transparencia. Ahora, el argumento que da el Jurado Nacional de Elecciones es que al tratarse de opiniones o personales o convicciones políticas, los firmantes están amparados en la ley de protección de datos personales. ¿Podemos considerar que suscribir una opción política es un dato personal? A mí me llama la atención porque si hay algo de dominio público, precisamente es la política, entendería yo, ¿no? Entonces, ¿es este un dato personal que sea susceptible de ser confidencial? A ver, sí, hay que hacer una primera aclaración. Que algo sea un dato personal no quiere decir que por el solo hecho de ser dato personal no pueda ser de acceso al público, ¿ya? Ajá. Y ahí creo que por ahí parte el error del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, tus datos personales, ¿no? O sea, tu nombre, Joaquín Rey, el mío, Andrés Calderón, por ejemplo, tener algún dato como podría ser dónde trabajo, si es que, por ejemplo, desempeño una función pública, oye, soy ministro, soy funcionario o director general de una entidad pública, es un dato personal. Pero es un dato personal que está permitido en el acceso al público en la medida que una persona voluntariamente, al desempeñar en este caso una función pública, ha querido que ese dato sea de conocimiento del resto de personas y que el resto de ciudadanos pueda fiscalizar o pueda tener acceso a esa información para hacer con esa información lo que ellos quieran. En este caso, la lógica es, una persona cuando pone su firma para presentar una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? El requisito es que se requieren 5.000 firmas de ciudadanos. Para decir, esta ley creo yo que es inconstitucional, que es lo que ha hecho el señor Crespo y los adeptos que han firmado, lo que está diciendo es, oye, yo le pongo mi nombre a esta petición, a esta demanda, que como regla general todas las demandas, y con más razón una demanda de inconstitucionalidad, son de acceso al público. Entonces, ese dato, o sea, como por ejemplo la lista de firmantes, de adherentes a una iniciativa legislativa, como la lista de adherentes a una demanda de inconstitucionalidad contra una ley, es un dato que tiene que ser de acceso al público. Forma parte del debate público, está en posesión de una entidad pública. Entonces, por excepción, los datos que forman parte o que están en posesión de una entidad pública pueden ser reservados. La pregunta es, ¿este dato
de una persona que firma una demanda de inconstitucionalidad está dentro de una de las excepciones, es necesario, hay un interés público por proteger la identidad de esas personas. Yo creo que no, y además creo que, o sea, mejor dicho, esto último no solamente lo creo, sino que es una posición de la ley. La regla general es que la información es pública, la excepción es que se mantenga de manera reservada o secreta. Ahora, ¿hay alguna razón para mantenerla secreta? Creo que no lo hay. Ahora, por ejemplo, para hacer una analogía, si es que yo firmo como militante o me suscribo a un partido político que está en formación, ¿no? Que está reuniendo las 22.000 firmas que se requieren, luego esta información usualmente entiendo que se hace pública, ¿no? Sí, claro. Es el mismo principio. Por ejemplo, si es que yo me adhiero y adopto una posición, por ejemplo, solo voy a ser secretario general o voy a tener alguna función dentro de una organización política y quiero que esta organización política obtenga una inscripción en el registro de organizaciones políticas, ¿no? En el ROP que maneja las entidades estatales. ¿Esto aquí debería ser de acceso al público? Sí, claro. O sea, yo me estoy declarando como parte de una agrupación política que tiene alguna aspiración a un puesto de elección popular, a una representación por parte de la ciudadanía, y todos tienen derecho a conocer o acceder a esa información que voluntariamente estoy declarando a una entidad estatal. Distintos me pongo a pensar, ¿en qué caso podría uno decir que convicciones políticas no tienen que ser de acceso al público? Si es que te quedas en el ámbito privado, ¿no? O sea, digamos, si tú te reúnes con un grupo de amigos y dices, ok, vamos a formar recién un partido político, o vamos a discutir las ideas de conservadurismo, las ideas del progresismo, las ideas de derecha, las ideas de izquierda. Esa información que tú mantienes dentro de tu esfera privada, claro, solamente con tu consentimiento debería poder ser de acceso al público. Ajá. Pero si es que yo estoy participando en la vida política pública, si es que estoy presentando un proyecto de ley, si es que estoy formando parte de un partido político que tiene los objetivos de lograr una representación congresal o una representación en presidencia, si es que presento una demanda de inconstitucionalidad, entonces este tipo de actuaciones son en su naturaleza pública y no tendrían por qué estar restringidas al acceso de cualquier ciudadano. Ahora, ¿cómo es el procedimiento para apelar esta decisión, que es el camino que en Perú 21 quisiéramos seguir? Claro, desde que existe esta autoridad de transparencia y acceso a la información pública dentro del Ministerio de Justicia, se ha permitido que las personas que están en desacuerdo con una decisión de una entidad pública que bloquea el acceso a cierta información, ya no tenga que insistir con la misma entidad. Antes tú tenías que apelar hasta la última instancia en la misma entidad y al final el titular del Jurado Nacional de Elecciones era el que decidía si es que te permitía o no te permitía el acceso. Ahora es una entidad, es un tribunal que está dentro del Ministerio de Justicia, que es el que va a decidir eso. Ahora, obviamente acá hay ciertos o sea, el problema es que igual sigue siendo una entidad que depende, en este caso, del Ejecutivo, ¿no? Que está dentro del Ministerio de Justicia. Uno de los cuestionamientos cuando se creó esta autoridad es que era completamente autónoma, porque lo importante sería que esta autoridad no dependa de un poder político, ¿no? O sea, que no dependa del Ejecutivo, por ejemplo, y que sea ellos los que van a decidir si es que se permite, porque eventualmente tú podrías demandar información también, por ejemplo, a un ministerio, ¿no? Entonces tienes un ministerio evaluando si es que el otro ministerio hizo bien. Pero de todas maneras, en el caso concreto, lo que ha decidido el Jurado Nacional de Elecciones no es definitivo, ¿no? Todavía hay este camino ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que está dentro del Ministerio de Justicia. De acuerdo. Ahora, considerando, digamos, en el diario existe la posición de que estas son leyes antiterroristas y uno podría considerar el oponerse a una ley antiterrorista como una opción política. ¿Esto de alguna manera no legitima a actividad política vinculada a Sendero como una actividad política? Bueno, es una pregunta más de un nivel más político, pero me interesa tu opinión. Sí, te entiendo. O sea, a ver, es que uno, digamos, tiene el derecho a cuestionar una ley porque es inconstitucional. Ya de que no compartamos los objetivos. O sea, yo puedo decir, oye, no, a mí la ley me parece perfectamente constitucional, o yo puedo creer que está bien la lucha antiterrorista, pero los términos en los que está plasmado la ley no están bien y por lo tanto creo que es inconstitucional. Digamos que más allá de quiénes son los sujetos que están firmando, están en su derecho de plantear esa demanda, no se le puede restringir.
Ahora, esa acción, o sea, no me refiero a los objetivos que pueda tener el señor Crespo o gente del Movadef o quienes estén asociados con ellos, sino esa sola acción de plantear una demanda contra una ley es una actuación política en sí misma, ¿no? Y más importante que eso, es una actuación pública. Es una acción en la cual yo estoy, así como yo podría ser una actuación pública diciendo quiero que se apruebe esta ley, quiero que haya un referéndum, también puede ser quiero que se declare inconstitucional esta ley, que esta ley salga del ordenamiento. Y es por eso que, con independencia de lo que uno pueda pensar si la ley está bien o está mal, el solo hecho de plantear esta demanda es una actuación pública que debería ser conocida por todos, ¿no? O sea, nadie tiene derecho a presentar demandas secretas. Eso es algo importante y es algo que el Jurado Nacional de Elecciones no ha entendido. O sea, no pueden ocultarnos, nos guste o no nos guste la demanda, nos guste o no nos guste quiénes son las personas que están planteando la demanda, no tienen derecho a hacerlo de manera secreta. De acuerdo, Andrés, ha sido bastante claro. Te agradezco mucho por ilustrarnos y a lo mejor estaremos en contacto en el proceso de apelar a esta decisión. Perfecto, muchas gracias y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Bien, era Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, dándonos algunos alcances de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este caso, reiteramos que Perú 21 ha solicitado la relación de firmantes de esta solicitud, esta acción de inconstitucionalidad que pretende traerse abajo 9 leyes y 4 decretos supremos que sancionan delitos de terrorismo. Se nos ha denegado el acceso a esta información y vamos a apelar, por supuesto. Han escuchado ya el camino que tenemos que seguir. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.